Esta es la historia de un viaje épico que llevó a la copa que Jesucristo levantó en la última cena desde Jerusalén hasta León. Un trayecto en el que el mundo musulmán y el cristiano estuvieron en estrecho contacto, pero un relato que se perdió en el tiempo. La Basílica de San Isidoro de León ha guardado celosamente todas las pistas que señalaban al cáliz de Doña Urraca como el cáliz de la última cena. Esta copa de ónice es del siglo I de la era, en concreto de un marco cronológico que oscila entre el año 30 y el año 70. Nos va a dar muchas claves y muchos guiños, porque nada está mejor escondido que lo que está a la vista de todos. El Santo Grial es el mito medieval de la búsqueda de un objeto que está basado en el cáliz de Cristo. Es una cadena con unos eslabones tan fuertes que nos permite afirmar que el cáliz venerado como cáliz de Cristo es el mismo que Doña Urraca, reina de Zamora, adornó con sus joyas. Quizá la casualidad no existe y que probablemente todo forma parte de algo que se nos escapa a muchos. Una copa levantada en Jerusalén por un hombre durante la celebración de la Pascua judía de hace 2000 años se ha convertido en el objeto más buscado de los últimos 2 milenios. El cáliz que Jesús ofreció a sus discípulos en la última cena ha sido una reliquia buscada y codiciada a lo largo de la historia por poderosos hombres, misteriosas órdenes religiosas y cientos de investigadores. Es historia y mito, es el Santo Grial, el cáliz de la última cena. Margarita, ¿qué supone el cáliz para la cristiandad? Pues el cáliz es la esencia misma también de la cristiandad. Es, yo diría, que el pilar que sostiene toda la religión cristiana, porque no hay que perder de vista que el día de Jueves Santo, Jesucristo con sus discípulos, con sus más cercanos, oficia una Pascua judía, pero que es la primera Pascua también cristiana. Es decir, se establece lo que es el sacramento de la Eucaristía. Es el sacramento epicentral un poco de todo lo que es el cristianismo. Que además la palabra cáliz aparece una vez. Tomó el cáliz, lo levantó y dándote gracias. A partir de ahí se ha creado una leyenda, se ha creado un mito, se ha creado una realidad. A partir de ahí se ha creado efectivamente un mito, porque ocurrió que los primeros cruzados fueron a Jerusalén y ellos iban con libros de viajes. Y la sorpresa cuando llegan al Santo Sepulcro, donde se sabía que estaba el cáliz de Cristo, es: Dios, está el Santo Sepulcro, pero ¿dónde está el cáliz de Cristo? ¿Qué ha pasado con él? Y a partir de ahí se crea un mito. El mito es el de la búsqueda del objeto en sí, y el mito también es la búsqueda espiritual. Y esa búsqueda espiritual, que se asocia con el caballero bueno, el caballero noble, el caballero perfecto, se van adornando factores literarios. 3 son los grandes factotum de esto: Wolfgang von Eschenbach, Chrétien de Troyes y también Robert de Boron. Acrisolan el mito del rey Arturo, Perceval, Galahad, los caballeros, el rey pescador, la doncella del Grial, que es la que porta el Grial, es de linaje real, porta en sus manos un cáliz de piedra adornado con oro y con gemas. Cuando uno ve el cáliz de Doña Urraca, Urraca es una mujer de linaje real que llevaba efectivamente, porque donó sus joyas, un cáliz de piedra con oro y con gemas. Pensemos que la historia medieval de nuestra tierra ha fluctuado mucho, ¿no? En el momento en que llega, el primero de los reyes, podríamos decir, del Grial, es el hombre más poderoso de su tiempo. Según él muere, su hijo mayor, Sancho, y su hijo segundo, Alfonso, entran en guerra civil. Años más tarde, otro momento también muy turbio, que es cuando Urraca, la tercera propietaria del cáliz, se casa con Alfonso el Batallador, rey de Aragón, y Alfonso el Batallador, con su amante Beltrán de Risnel, entran en San Isidoro y roban todo lo que tiene San Isidoro. Y se salva el cáliz, pero roban la patena. Y el tercero nos llega mucho tiempo después, cuando el Reino de León entra en declive a partir de Alfonso IX, y el Reino de León empieza un poco a desaparecer.
los reyes de León trasladaron el Camino de Santiago para hacerlo pasar por delante de San Isidoro. Un camino de Santiago que traía el peregrino hasta este lugar donde ya había una pista. Fernando II, a finales del siglo XII, alteró. Antes iba fuera de las murallas y él obliga a que entre por la ciudad por el único objetivo de hacerlo pasar por delante de aquí. Una iglesia con un privilegio eucarístico desde época medieval. Se autorizaba en San Isidoro a que estuviera expuesto el Santísimo. El Santísimo es la referencia a la Eucaristía con mayúsculas de forma permanente. ¿Qué razón había detrás? Pues los documentos no nos la explican, pero ahora ya sabemos que probablemente fuera esta. Y una iglesia donde, si nos fijamos en el Cordero Místico, subimos un poquito más para arriba, ¿sí? Tenemos una metopa cuadrada donde se nos muestra una pila bautismal de la que sale una cabeza, que es la cabeza de Jesús, encima de la cual hay un cáliz aludiendo a la Eucaristía y al cáliz de Cristo. Son sociedades donde la información entra por los ojos, entra también de forma verbal, pues esa memoria se va perdiendo. Afortunadamente para nosotros, porque precisamente al tener ante los ojos lo que realmente quieren esconder, pues se ha conservado hasta que, fruto de la casualidad, ha reflotado y bueno, pues han aparecido estas noticias, claro. ¿Entramos? Perfecto. Poseerlo ha sido la obsesión para muchos. De hecho, solo en Europa hay 200 copas consideradas el Santo Grial. Algunas de ellas, como por ejemplo la de Valencia, han sido incluso utilizadas por los papas para celebrar la Eucaristía. Pero toda la historia hasta ahora conocida está a punto de cambiar. Una copa protegida por una vitrina en la Basílica de San Isidoro de León, el cáliz de Doña Urraca, podría esconder tras sus joyas la copa de la Última Cena. Margarita, entonces, ¿dónde se encuentra el Santo Grial, el verdadero? Se encuentra en San Isidoro, en el Panteón, en el museo, y lleva aquí pues ni más ni menos que casi 1000 años, es decir, desde mediados del siglo XI, cuando llega desde Jerusalén, vía Egipto, vía Denia. ¿No se encontraba como Santo Grial? Yo creo que es importante que distingamos dos cosas. El Santo Grial es el mito medieval de la búsqueda de un objeto que está basado en el cáliz de Cristo. Y después está el objeto físico, el objeto histórico, en el que en parte se basa ese mito del Grial. De tal manera que griales llamamos, por extensión, a los cálices asociados con la Última Cena. Aquí tenemos el cáliz, que se veneró como el cáliz de Cristo por los primeros cristianos de Jerusalén y que después se trasladó en el siglo XI hasta llegar a León. El cáliz que solo fue venerado durante 800 años en lo que es Oriente como el cáliz de Cristo, que tengamos prueba documental. Este cáliz tiene documentación detrás. Hay otros muchos que tienen leyendas, tradiciones. Este tiene documentación. ¿Por qué debo creer que aquí está ese cáliz y no creer a los otros 200 que hay repartidos por toda Europa? Pues en buena medida, primero porque hay muchos cálices de esos que son del siglo XVIII, del XVI, del siglo V, con lo cual ya quedan descontextualizados por completo. Todo cáliz que no sea de los tiempos de Cristo, ya de entrada tenemos que desecharlo, claro está. Otros cálices, como por ejemplo el cáliz de Valencia, se basa más en el peso de la leyenda y la tradición. El cáliz de León sabemos que es el cáliz de Jerusalén, porque a partir del momento en que aparecen fuentes cristianas que nos hablan de las reliquias que se conservan en Jerusalén, en concreto en el Santo Sepulcro, se nos dice que hay una cámara que era la capilla del cáliz de Cristo, que era un cáliz de ónice y que se veneraba allí como el cáliz de Cristo con una guarnición de gente que lo protegía. Fue trasladado a Egipto en el siglo XI. De Egipto fue entregado al emir de Denia, y de todo esto hay documentación. Y el emir de Denia se lo entregó al rey de León, Fernando el Magno. No perdemos en ningún momento la línea que nos lleva desde su primer destino en Jerusalén hasta su último destino, cuando el rey Fernando lo recibe y su hija, la reina de Zamora, Doña Urraca, dona sus joyas personales para adornarlo. Estas investigaciones muchas veces se corre el peligro de que el corazón gane a la cabeza.
¿Hay que hacerla desde el escepticismo? Mi compañero José Miguel Ortega del Río y yo, cuando estábamos trabajando mano a mano sobre este tema, siempre teníamos un principio, y es que los dos éramos los abogados del diablo de demostrar la falsedad de esto. Cuando uno va buscando todos los puntos flacos, evidentemente vas encontrando unas respuestas. Los dos, vista la posible responsabilidad que podría traer, ¿no?, la investigación, estábamos casi deseando, ay, por favor, que aparezca algo que diga que no. Nos olvidamos, justamente descubrimos lo contrario, y es decir, que tiene una coherencia extraordinaria toda la línea. Se sabe por las fuentes musulmanas por qué se hizo el traslado, y se sabe por fuentes musulmanas que llegó a España. En nuestra investigación encontramos un dato que nos pareció muy relevante, y es que junto con el cáliz de Cristo existía el llamado cáliz de los apóstoles, y la tradición del cáliz valenciano habla de que es el cáliz de San Pedro, y San Pedro no deja de ser sino un apóstol. Por lo tanto, podemos tener un cáliz del Señor, que sería este que se venera, y un cáliz de los apóstoles, que podría ser el de San Pedro, que por leyenda y tradición se asocia con el de Valencia. Por lo tanto, no son incompatibles. En el mundo, solo hay 7 años jubilares perpetuos. Uno de estos privilegios lo tiene la ciudad de Valencia. El Papa Benedicto XVI se lo concedió en el año 2014, precisamente porque su catedral custodia el Santo Grial. Coincidiendo con la celebración del primer año jubilar del Cáliz de la Misericordia, un equipo de Castilla y León Televisión se desplazó hasta la ciudad del Turia y logró hablar con Jaime Sancho, el celador del culto del Grial que allí se venera. La Catedral de Valencia es la Catedral del Santo Cáliz. Desde el siglo XV lo tenemos aquí en la catedral. Está expuesto solamente desde el siglo XX. La reliquia es solamente la parte de arriba, que es de piedra, de ágata. Según los arqueólogos es de Oriente y anterior a Jesucristo. Tenemos la tradición, San Pedro que lo lleva a Roma, de Roma a Huesca, lo esconden en el Pirineo cuando la invasión musulmana, y después ya va bajando hasta llegar aquí a Valencia. Es una capilla preciosa, gótica, del siglo XIV, que se construyó para sala capitular. Las palabras de Jaime coinciden con las indagaciones realizadas por Margarita. San Pedro lo trasladó a través de un viaje, un trayecto que ha llegado hasta nuestros días gracias a la tradición. Pero ¿por qué el cáliz no se expuso hasta el siglo XX? ¿Realmente fue el que formó parte de la última cena? Preguntas parecidas a estas fueron las que la investigadora leonesa se planteó, pero sobre el cáliz leonés. Hace más de 5 años, Margarita Torres y José Miguel Ortega realizaban una investigación sobre el patrimonio de origen egipcio de la Basílica Palatina mandada a construir por Fernando I de León. De entre todos aquellos objetos, llamó la atención este pequeño arca, que según la historia está vinculado a una de las más poderosas dinastías orientales. Margarita, ¿es cierto que hay objetos egipcios en el Museo San Isidoro de León? Pues sí, además los tenemos a la vista. Hay que plantearse que este museo es parte de lo que fue el antiguo tesoro de San Isidoro. Sabemos que se conservan una serie de objetos egipcios, iguales que los que también están en el Arqueológico Nacional procedentes de San Isidoro. En el año 2010, mi compañero José Miguel Ortega y yo recibimos el encargo de estudiar objetos islámicos conservados en San Isidoro. Nos llamó la atención no los que venían del sur de España, que es lo lógico por el periodo de Taifas, sino que existían algunos objetos venidos desde Egipto, y todos ellos de un momento coetáneo muy cercano.
¿Qué había pasado? Porque ese momento coetáneo coincide con Fernando I, es decir, con el fundador de la Colegiata. Despertó muchas preguntas. En concreto, despertó muchas de ellas este arca de plata nielada que tenemos aquí ante nosotros, que es una pieza de orfebrería excepcional. Arte fatimí es el arte egipcio, es decir, estamos hablando de un objeto egipcio de primera división. Pertenecía al primer ministro, al visir Sadaka, el primer ministro del califa, que hizo físicamente el envío. Es decir, esto es un regalo de jefe de Estado a jefe de Estado. Esto nos hablaba de un nivel relacional muy importante. Buscamos respuestas entre las fuentes cristianas, no había. Buscamos respuestas entre las fuentes musulmanas hispanas, no había. Por lo tanto, si el objeto había venido de Egipto, lo normal es ir a buscar la respuesta en Egipto. En la biblioteca de Al-Azhar se planteó la posibilidad de ir como investigadores. Buscábamos simplemente que nos dijeran, pues mira, en tal año el reino de León tuvo tal relación. Pero lo que apareció en ese momento en Al-Azhar, pues que cambió la historia, yo creo que de todos, ¿no? Aparecieron 2 pergaminos bajo medievales. Los 2 son originales, los 2 son de la zona egipcia, y en el primero de todos se está copiando una crónica, que hubo una gran hambruna en Egipto y que el califa de Fatimí pidió ayuda a todo el mundo. El emir de la taifa de Denia envió esa ayuda en forma de barcos cargados de víveres. Cuando el emir de Denia pidió unos presentes muy concretos al califa de Fatimí, entre estos se encontraba la copa con la que Cristo, el Mesías dice exactamente, ofició la última cena con sus discípulos, que se conserva en Jerusalén porque se la quiero dar a Ferdinand al-Kabir, emir de Liyún, a Fernando el Magno, rey de León, con el que me interesa encontrarme en paz. Se sabe que es un obispo, un prelado, deberíamos decir más concretamente, el que la trae físicamente hasta aquí. Y después tenemos constancia de que existen objetos fatimíes en León, por lo tanto la segunda parte del envío se hizo. De hecho, ahí tenemos la prueba con el arca del visir del califa que hace el envío. Este es el primer documento hallado en una biblioteca del Cairo, escritura árabe cuya lectura se realiza al contrario que la occidental, es decir, de derecha a izquierda. Aquí está una de las claves que avalan la autenticidad de la historia del Grial leonés. En las primeras líneas se puede leer: la copa que los cristianos llaman la copa del Mesías. El texto narra el viaje que la copa realizó hasta llegar a manos del rey de León. El segundo documento es una copia de una petición, de una orden de Saladino. Saladino tenía una hija enferma, su hija se está muriendo y él ha oído hablar de que el gobernador de Egipto tiene en su poder una esquirla que su antepasado, 100 y pico años atrás, hizo saltar con una gumia del cáliz, de la copa de Cristo, cuando viajó desde Oriente hasta Occidente. Es decir, que la copa llegó a España. Por lo tanto, tenemos constatado que la copa llegó, la copa estaba en Jerusalén, el envío se hace para Fernando el Magno, rey de León, y por si fuera poco le falta una esquirla. Todos esos son los datos que nos dan los pergaminos. Y eso coincide además con el tiempo en el que llegan estos objetos. A partir de ese momento realmente cambió todo. ¿En algún momento de vuestra investigación sospechabais que pudiera pasar lo que pasó? Para nada, te garantizo que para nada. Yo me dedico a nobleza y guerra. Lo mío son pues desde las legiones a los ejércitos medievales. Mi compañero es historiador del arte, pero es experto en arte moderno y contemporáneo y es museólogo. Es decir, ninguno de los dos nos imaginábamos que lo que empezó como una investigación normal y rutinaria podía llevarnos hasta aquí. Y realmente se nos fue llevando, por decirlo de alguna manera, porque al haber preguntas sin respuesta, se nos enseñó a que no quedaban preguntas sin respuesta. Entonces un poco esa obsesión de buscar esa respuesta fue lo que motivó esta búsqueda de datos en Egipto, ¿no? ¿Abruma la respuesta que habéis obtenido? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo creo que la gran sanción desde esa perspectiva nos llegó en parte cuando historiadores, arqueólogos, historiadores del arte, paleógrafos, expertos, es decir, las referencias mundiales en arqueología cristiana del siglo I, en historia medieval, cada uno de ellos fue diciendo sí, 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 sí y sí. A partir de ese momento, evidentemente, hay un antes y un después.
Abruma muchísimo porque te hacen muchas preguntas, porque yo, que es la pregunta más importante de todas, ¿no?, que comparto con Chechu Ortega, con mi compañero, y la verdad es que la respuesta no la tenemos ninguno de los dos. Y abruma pensar el por qué esto en León, por qué ha estado tanto tiempo oculto, por decirlo de alguna manera, por qué sale ahora, y también pensar que evidentemente esto transforma a León en un punto de destino de mucha gente. Y claro, quieras que no, estás ante la reliquia más famosa de la cristiandad. Una investigación rutinaria en el Museo San Isidoro de León señaló a una copa conocida como el cáliz de Doña Urraca como el vaso de la Última Cena, una de las reliquias más importantes para la cristiandad. Durante más de 5 años, Margarita Torres y José Miguel Ortega han seguido todas las pistas para recrear un viaje épico que llevó aquella copa desde Jerusalén hasta León. ¿Podría ser este el contenedor que trasladó el Santo Grial? ¿Qué pasó con aquel trascendente objeto? El cáliz de Doña Urraca es una de las piezas más excepcionales del museo, una obra de orfebrería románica que siempre llamó la atención por el oro, los zafiros y las amatistas, pero tras la suntuosa apariencia se puede esconder algo mucho más valioso. Margarita, ¿qué es exactamente el cáliz de Doña Urraca? Pues el cáliz de Doña Urraca es esta espléndida pieza de orfebrería del siglo XI que tenemos delante de nosotros. Una pieza que está compuesta, a su vez, por una copa, que es la copa que vino desde Jerusalén, un pie del mismo material, un nudo que fragua lo que es la esencia del cáliz, y después está recubierta por una copa de oro que protege a su vez la copa de piedra y con decoración de oro y de piedras preciosas que sabemos que pertenecían a la infanta reina de Zamora, Doña Urraca. No olvidemos que es una copa romana rota, que la monarquía más importante de su tiempo, y en concreto la mujer más poderosa de su siglo, decidió revestirla, adornarla y enriquecerla con sus propias joyas personales. Ella quiso que llevaran ese recuerdo para los siglos. ¿Por qué una mujer tan poderosa, una mujer que tenía todo a sus pies, adornó una copa romana rota? Porque sabía lo que era. Y por esa razón, además, dejó justo debajo del nudo su nombre, Urraca, hija del rey Fernando, para que quedara de recuerdo de los siglos. Ella sabía lo que era, pero tampoco les interesaba darle publicidad. Ella sabía perfectamente lo que era. En el siglo XI el Reino de León es el más importante de toda la península ibérica. Tiene territorios en lo que hoy en día es Portugal, llega a su frontera hasta Navarra, pues es un poco el árbitro de la política peninsular. Pues supone que este hombre tan poderoso que es su padre, Fernando I, recibía una cantidad ingente de oro todos los años en concepto de parias, de regalos, de objetos preciosos y muy preciados. Y en medio de tantos tesoros que jamás ha habido en el Reino de León, de repente una copa romana rota es objeto de las atenciones de la hija favorita del rey, que dona sus joyas personales, no perdamos nunca esta referencia, para adornar una copa romana rota. Y sabe que es la reliquia más buscada de la cristiandad, y sabe que es la copa de Cristo, y sabe toda la historia de siglos que andan detrás de esta reliquia que llegó por casualidad a manos de un rey de León que es su padre. Claro que lo sabe. Material, época, coincidiría. Siempre se dice que hay muchos santos griales, por entendernos todos de forma coloquial. Sí, perfecto, seamos serios. Para que una copa pueda ser considerada como posible candidato a ser la copa de Cristo, lo primero es que sea del siglo I, que coincida con lo que es el ciclo vital de Jesucristo.
Esta copa de ónice es del siglo I de la era, en concreto de un marco cronológico que oscila entre el año 30 y el año 70, es decir, es de tiempos de Jesucristo. A mayores de eso sabemos que las costumbres litúrgicas judías prohibían que los cálices fueran, los de Pascua hablamos, de madera y de cerámica. ¿Qué opciones tenían? Piedra normal de cualquier cantera de la que se hoy en día Israel, sobre todo Jerusalén. Las clases medias, copas de este estilo que tenemos ahora mismo frente a nosotros, pues de ágata, de ónice, de piedra semipreciosa que podríamos llamar. Y la élite social lo tenía de oro y de plata. Por lo tanto, estamos ante una copa, llamémoslo así, de clase media. Que además sabemos que coincide en una de las descripciones de los muchos peregrinos que pasaron por Jerusalén antes de que el cáliz fuera enviado a León, que el material de la copa que se veneraba en Jerusalén como copa de Cristo era este. ¿Y la supuesta lasca que se extrajo? Si nos fijamos en este lateral, veremos una carita. Ese camafeo, si lo tomamos como referencia y seguimos hacia la izquierda, veremos un estribo de oro que une lo que es la copa con lo que es la zona central del nudo, y justo al lado de ese estribo veremos cómo falta esa pequeña lasca. Está sacada de la única parte de todo lo que es la copa donde se podría dar un golpe y quedarse con un fragmento sin romperlo. Si consideramos que en uno de los pergaminos se nos dice que Saladino ordena a finales del siglo XII a uno de sus hombres, un gobernador de Egipto, que le dé la lasca, la esquirla, que el antepasado de ese gobernador 100 años atrás, por situarnos más o menos, había sacado con un golpe certero, con una gumía, es decir, con un puñal, en el viaje desde Egipto hasta España, pues casualmente una noticia que nos viene en un pergamino egipcio bajo medieval coincide con la realidad que estamos viendo, es decir, este es un cáliz al que le falta una esquirla. Es decir, que todas las pruebas conducen a una misma conclusión. Evidentemente, la conclusión, esa yo creo que podríamos decir que es inamovible, es que el cáliz que se veneraba en Jerusalén es el cáliz que la reina de Zamora, doña Urraca, hija del rey de León, decidió adornar con sus joyas personales y transformar en esta pieza de orfebrería del siglo XI excepcional. La investigación de Margarita Torres y José Miguel Ortega hizo que el historiador Gustavo Turienzo viajara hasta una biblioteca del Cairo para tratar de encontrar la pista que explicara la relación de San Isidoro con Egipto. Y fue durante esa indagación cuando dos documentos del año 1054 aparecieron ante sus ojos. ¿Cómo se explica que un cáliz que está en Jerusalén pueda acabar en León? La gran pregunta sería esa, ¿no? Quizá la casualidad no existe y que probablemente todo forma parte de algo que se nos escapa a muchos. El cáliz quedó en Jerusalén, el cáliz se veneró en Jerusalén, los peregrinos acudían al Santo Sepulcro en Jerusalén a venerarlo. En torno al siglo XI pasan demasiadas cosas en el mundo mediterráneo. La Iglesia se divide en dos, la de Oriente y la de Occidente. En esas mismas fechas sabemos a mayores que nuestro rey Fernando I acaba de dar muerte a su hermano el rey de Navarra. Convierte a Fernando en un rey muy poderoso y muy temido. Sus tropas han dado muerte al rey de León y sus tropas han dado muerte al rey de Navarra. Es el hombre casi que se huye, ¿no?, ante su simple mención. Ese poder estaba recogido en toda la península ibérica, musulmanes y cristianos. Y en la parte oriental, en 1054, también hay otro gran cambio. El emperador de Bizancio ha fallecido. La nueva emperatriz decide romper con todo. Los musulmanes se sienten agredidos. Al sentirse agredidos, atacan la iglesia del Santo Sepulcro. Al atacar la iglesia del Santo Sepulcro, roban parte de sus tesoros y entre ellos se encuentra el cáliz. Por lo tanto, el cáliz pasa a propiedad, llamémoslo así, de la dinastía fatimí que gobierna. Es decir, ya no es un objeto propiedad de los cristianos, sino es un objeto cristiano del cual se apodera la mayor autoridad, que son los musulmanes de allí. Y durante esos mismos años, además, Egipto sufre una gran hambruna. Hasta que se produce esa separación de Bizancio, eran los bizantinos los que les suministraban trigo. A partir de que Bizancio rompa relaciones, el hambre pues acaba diezmando la población egipcia. ¿Qué es lo que hacen los egipcios? Piden ayuda a todo el Islam. ¿Quién responde? El emir de la taifa musulmana de Denia, en España.
tenía una gran base comercial con los egipcios y consideró que lo más lógico era ayudar a sus aliados. De esas ayudas se quita el hambre y como resultado de eso, pues bueno, el califa de Egipto le dice: ¿qué quieres que te dé de todos mis tesoros como agradecimiento? Y entonces, en medio de ese ambiente que hemos comentado, el rey de Denia le pide la copa con la que Cristo ofició la última cena, que se conservaba en Jerusalén, y dice que se la quiere entregar al rey de León, con el que le interesa estar en muy buenas relaciones. En el momento en que tú tienes un rey tan peligroso, insisto, capaz de dar muerte a su cuñado y a su hermano a las puertas de tu ciudad, sabes que no se va a parar en mientes. Claro que te interesa llevarte bien con él. ¿Y cómo compras la amistad de alguien tan poderoso, tan rico, tan importante? Con la reliquia más venerada de la cristiandad, sin duda. Esto es lo más parecido a un impuesto de la mafia que podamos imaginar. Yo te ataco, si quieres que no te vuelva a atacar, me das un dinero. Para entender la importancia que tuvo el cáliz a nivel político, hay que remontarse a mediados del siglo XI, cuando España estaba dividida. El este y gran parte del sur pertenecían a los musulmanes y el norte a los cristianos. Y en este territorio, el reino de León era el más poderoso y ambicioso, un verdadero riesgo para los califas. Suena una historia épica. ¿Está documentada? Durante tiempo los romanos mantienen persecuciones a los cristianos y además un emperador como es Diocleciano, poderosísimo, al filo del año 300 ordena que se destruyan muchos de los libros eclesiásticos, con lo cual han desaparecido crónicas, han desaparecido datos. Con lo que nos queda, ¿qué sabemos? Pues que a partir del momento en que el cristianismo primero se permite que sea profesado, segundo se convierte en religión oficial, es decir, al filo del año 400, nosotros empezamos a tener noticias que el cáliz de Jesucristo se conserva en Jerusalén. Se conserva en un lugar que es el Santo Sepulcro, se conserva en una capilla propia. Hasta el propio Carlomagno dejó constancia de que el cáliz de Cristo estaba allí. Ese cáliz, de forma inalterable, se mantiene hasta el siglo XI, momento en que los musulmanes se lo quedan, lo entregan al de Denia, el de Denia lo entrega aquí. Por lo tanto, es una cadena con unos eslabones tan fuertes que nos permite afirmar que el cáliz venerado como cáliz de Cristo, que llevó a miles y miles de peregrinos a Jerusalén, al Santo Sepulcro, es el mismo que doña Urraca, reina de Zamora, adornó con sus joyas. Y el único misterio que hay en torno al Grial son esos 400 años de silencio. En torno al Grial y en torno a todas las reliquias, porque seamos sinceros, no existe ninguna referencia que tengamos de las reliquias, es decir, no tenemos de la Sábana Santa, no tenemos de la Santa Espina, no tenemos de la Cruz de Cristo, no tenemos referencias que diga esta cruz en concreto que voy a marcar así es la Cruz de Cristo, 10 años más tarde, esta es la Cruz de Cristo, eso no existe. Y qué casualidad que en el momento en que Teodosio I, emperador hispano, por otra parte, decide que el cristianismo sea la religión del imperio, apenas 5 o 6 años después ya empezamos a tener referencias. Es decir, son las primeras referencias realmente que hay, si salvamos cuando Santa Elena llega a Jerusalén y bueno, hace su viaje, que de todas maneras es un viaje muy fraccionado, ¿no? Una escultura en el exterior, documentos del lejano oriente, una copa que parece encajar con la descripción de aquel cáliz. ¿Hay alguna otra pista que permita vincular el Grial con San Isidoro? Libros, pinturas, panteones. San Isidoro podría esconder en sus muros la prueba definitiva. ¿Pero dónde? Desde el siglo XI, las pinturas que decoraban el Panteón Real han mantenido en secreto un código que vinculaba muy estrechamente el Santo Grial, el cáliz de la Última Cena, con la Basílica de San Isidoro de León.
Margarita, el Santo Grial siempre ha estado presente en San Isidoro, ¿verdad? Sin duda alguna. Solamente hay que entrar en este magnífico panteón donde están los restos de nuestros reyes leoneses y de sus familias y descendientes y ver que la escena central de este panteón real que ordenaron hacer Fernando y Sánchez, que llevó a cabo doña Urraca, es la Última Cena. ¿Por qué la Última Cena? La Última Cena, además, muy particular y casi con una forma muy visual de contar la historia. Pensemos que en el siglo XI y en el siglo XII la mayoría de la sociedad es analfabeta. La información, tanto religiosa como política, entraba a través de las imágenes y a través de los sermones, las tradiciones, los juglares. La imagen es muy potente. Tenemos una Última Cena en la que aparece Jesucristo. Delante de él observamos que no hay copa, solamente hay un plato del que sale un pescado que está intentando coger Judas. Los apóstoles llevan todos unas copas de un color muy marcado, el color es el blanco. Se supone que eso haría indicación de que debían de ser probablemente de plata. Jesucristo no tiene copa, ¿por qué? La clave la tenemos en esta esquina de la Última Cena, donde aparece un personaje que es Marcialis Pincerna o San Marcial el Copero. San Marcial el Copero realmente es una tradición hagiográfica que surge en Francia. Crearon la idea de que él estuvo presente en la Última Cena. Y ese copero de Cristo le ofrece una copa a Cristo. Fijémonos de qué color es esa copa. Negra. Bien. ¿Te fijas que tiene una especie de pequeño bordecito? Sí, correcto. Perfecto. Y te fijas que los ojos de San Marcial están mirando directamente a Jesucristo, lo cual en la pintura románica indica acción. Por lo tanto, la copa de Cristo es la que sirve San Marcial el Copero, de color negro, casualmente, como la copa que acabamos de saber que es la copa de Cristo, es decir, el cáliz de doña Urraca. Por lo tanto, el mensaje estaba muy claro, pero hay que leerlo con ojos de la época medieval, claro está. Porque no suele ser normal en el románico representar la cena, es más lógico el pantocrato. El pantocrator, de hecho, lo tenemos ahí, lo tenemos a continuación, pero se hace mucho hincapié en esta escena central. Realmente la potencia, cuando uno entra en este maravilloso panteón, se la lleva esta escena central. Pensemos que es un poco la que articula todo. Las demás hacen alusión a la vida de Cristo. Tenemos la Anunciación, los pastores, la matanza de los inocentes. Pero no es el único cáliz negro que hay en la sala. Hay otro cáliz que es muy significativo, que se encuentra justamente al otro lado. Tenemos a Fernando y Sancha a sus pies, una cruz y hay unos personajes. Justo en el medio de la cruz y de un personaje parece que hay un cáliz. Hay una leyenda centroeuropea asociada con la búsqueda del grial como objeto espiritual que alude a que ese objeto, la copa de la Última Cena, fue utilizada por José de Arimatea, uno de los discípulos de Jesucristo, para recoger la sangre al pie de la cruz. Bueno, tú imagínate que eso puede ser algo que tú te lleves como una mala información, una mala explicación, un mal tal, pero has estado visitando el lugar donde se conserva la copa, has estado viendo las pinturas que te indican cómo es la copa y después has visto otra pintura con los reyes fundadores a los pies de una cruz donde has visualizado eso. A partir de aquí tienes el enlace directo para convertir en leyenda lo que realmente es una realidad, que es una reliquia. Y ya tienes casi en mantillas lo que vendrían a ser un poco los preparativos de la leyenda del Santo Grial. Que además se encuentran potenciados por la escultura de esta sala. Tenemos muchas referencias que hablan del cielo, que hablan del paraíso, que hablan de la regeneración, que hablan un poquito también de esa parte espiritual, de ese beber de la fuente de la vida. Es decir, San Isidoro está lleno de referencias que hacen alusión también al mundo de la Eucaristía. Por ejemplo, podemos ver uno ahí, justo detrás, donde aparecen unos grifos que están bebiendo de la copa de la vida. Son alusiones que siempre se hacen, pues eso, a la vida eterna, a esa regeneración, a también ese vino eucarístico en último extremo, que es un vino de salvación y que hace mucha alusión con ese papel, como decíamos, central o epicentral de la Eucaristía en todo lo que es el complejo isidoriano. Sabemos que San Isidoro depende por privilegio directamente del Papa de Roma, sabemos que su abad tiene rango de obispo, sabemos que hay muchas singularidades en torno a esta iglesia y que es una iglesia, una colegiata donde deciden reposar los restos de un infante de Navarra que fue conde de Castilla y acabó de rey de León. Y de hecho el primer enterramiento de Fernando no era este. Fernando iba a enterrarse junto con los restos de su padre, pero algo cambió su idea y este Navarro, que fue rey de León, acabó enterrándose aquí con su esposa y, lo más importante, trayéndose los restos de su padre aquí. ¿Por qué? Porque aquí se veneraba algo extraordinariamente importante, mucho más relevante que en otro sitio de España. Y simplemente una ojeada con los ojos abiertos e inocentes, casi como si fuéramos niños, a esta magnífica escultura, pues nos va a dar muchas claves y muchos guiños, porque nada está mejor escondido que lo que está a la vista de todos. Un mito convertido en realidad.
una historia de miles de años y miles de kilómetros que conecta a través de uno de los objetos más importantes para millones de personas a dos religiones, a poderosos nobles y a millones de personas. Quizá ese poder de unión sea el verdadero tesoro del cáliz de Doña Urraca.